Gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido a este segundo segmento de Tendencias. Hoy lunes 15 de febrero, después de celebrar el Día del Amor y de la Amistad. Bastante tipo de celebración en restaurantes, comidas presentes. Es algo que se acostumbra en Guatemala. Si usted nos está escuchando fuera de Guatemala, ¿en qué día se celebra el Día del Amor y la Amistad? Le llaman también el Día de San Valentín. Les saluda Ángel Mejía, estamos con Ginny Castillo y Luis Fernando Aguilar en este segundo segmento, dándole la bienvenida y también dándole la bienvenida a nuestra invitada para esta tarde, Paola Valdés. Ella representa a Arcesa. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Paola. Muchas gracias, Aner, por la invitación. Estamos aquí muy dispuestos a poder proporcionar cualquier información que necesite. Gracias. Y es que hace algún tiempo seguimos una iniciativa de ley que fue presentada para poder formalizar, la llamamos la ley de leasing, la 4896, y recientemente el Congreso la aprobó. Entonces, en Guatemala hay dos asociaciones de leasing, una a través de la Cámara de Industria de Guatemala y otra la ASO Leasing. Arcesa participa en ambas y es la empresa más antigua en temas de leasing, entonces quisimos invitarles. Pero antes que eso, Ginny, cuéntenos en qué fase va esa ley, porque no ha sido publicado. Cuéntenos. Sí, Ana, muchas gracias y qué gusto estar aquí compartiendo este lunes de nuevo con la audiencia. Qué bendición empezar la semana así. Pues les cuento, amigos, que efectivamente la ley pues ya fue conocida, ya fue presentada, discutida, analizada y aprobada por el Congreso. Definitivamente la fase legislativa per se ya la hemos cumplido. Lo que toca ahorita, lo que corresponde, es que sea enviado al presidente de la República para que éste la conozca y pues la puede aprobar o la puede rechazar, que en términos jurídicos le llamamos, cuando son aprobados, ya la sanción propia de la ley. Con la sanción de la ley se envía su publicación posterior en el Diario Oficial de Centroamérica y a partir de ahí cobrará vigencia según fue dispuesto en la propia iniciativa de ley, que en este caso es a partir de los 3 meses contados desde su publicación. Entonces todavía tenemos un par de mesecitos ahí de espera para ver qué implicaciones va a tener esta ley, que seguramente hoy la vamos a discutir con un poco más de detalle. Excelente. Y bueno, para entrar en materia, quisiera preguntarle a Paola, explíquenos, Paola, ¿qué es el leasing? El leasing, ok. El leasing es un producto financiero en el cual intervienen tres partes, ¿verdad? Está la parte del cliente, está el proveedor y está la empresa de leasing propiamente. Es un contrato, se formaliza mediante un contrato de arrendamiento con opción a compra en el cual el cliente elige el bien y le da la instrucción a la arrendadora de comprar ese bien. La arrendadora, el bien no pasa a ningún momento a uso de la arrendadora, sino la arrendadora de una vez le cede el uso y goce del bien mediante el pago de rentas periódicas durante un plazo determinado. Al finalizar este plazo, el cliente tiene la opción de comprar el bien por un valor pactado desde el inicio, ¿verdad? Y Paola, ¿qué beneficio le podría dar al cliente final ese tipo de contrato de leasing en general? ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, en hacer una compraventa a plazos o, por ejemplo, un arrendamiento general? ¿Hay un beneficio, por ejemplo, en temas de impuestos? ¿O qué beneficio obtengo yo como cliente final al optar a un leasing? Sí, definitivamente el primer beneficio que tiene, bueno, muy relacionado al tema de comprar a plazos. El primero, pues para nosotros es ese, ¿verdad? Es el que no, la empresa pues no se descapitalice, ¿verdad? Que utilice su capital de trabajo para el flujo operativo de sus operaciones, que representen más rentabilidad que tener invertido el dinero en un bien que pues al rato sí le va a dar alguna rentabilidad, pero no le va a castigar o le va a limitar su flujo de capital. Ese es el principal. O sea, la mayoría de clientes llegan con nosotros porque necesitan financiar la compra de un bien. Ahora bien, se van con nosotros definitivamente, primero precisamente como usted decía, el beneficio que tiene fiscalmente el cliente al tomar la modalidad de leasing, ¿verdad? La facturación mensual de rentas, ¿verdad? En la agilidad y versatilidad de las operaciones. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, en Arcesa resolvemos de una forma rápida todas las operaciones y hace menos el trámite, engorroso el trámite que tal vez otra operación.
Y otra de las modalidades, ventajas que tiene el cliente es mantener actualizados sus activos, ¿verdad? El cliente puede estar renovando constantemente los activos, ¿verdad? Al finalizar el plazo, por ejemplo, de la compra de un bien, el cliente muchas veces deja ese mismo bien, si fuera un camión, por ejemplo, un vehículo, lo deja como enganche y sigue renovando y pactando, sacando un nuevo contrato de arrendamiento para adquirir y mantener renovados sus activos. Esto le da la ventaja, pues, de mantener sus activos renovados en constante renovación y permitirle pues, mejorar la productividad de sus negocios, ¿verdad? Paola, una pregunta. Cuando usted menciona bienes, ¿a qué tipo de bienes se refiere? Porque estamos tradicionalmente acostumbrados a escuchar de vehículos, ¿verdad? Porque en Estados Unidos es muy familiar, ¿verdad? Que la gente adquiera sus vehículos a través del leasing, pero ¿qué otro tipo de bienes se da en este sector de negocio? Ok. Trabajamos en Garcesa, decimos que tiene que cumplir con que sean bienes tangibles, ¿verdad? Bienes plenamente identificables, que tengan número de serie, ¿verdad? Y que puedan ser removibles, ¿verdad? O sea, para darles la característica que ahí, pues tiene que ser. Esa es una de las ventajas. Nos vamos a todo tipo de sectores, ¿verdad? Equipo médico, maquinaria industrial, de todo tipo, ¿verdad? Plástica, de papel, lo que el cliente, pues montacargas, motos, camiones, cabezales. Trabajamos también lo que es todo tipo de equipo de cómputo, ¿verdad? Hoy en día que ha crecido bastante por el tema de home office, ¿verdad? Que muchos clientes tienen que reforzar esa parte. Esas son las tres características que nosotros nos basamos, que sea plenamente identificable, que sea con un número de serie, que sea, pues se pueda reubicar el bien en otro cliente en caso de incumplimiento y que pueda ser tangible, ¿verdad? Que usted lo pueda tocar. Y digamos, nos queda clara la idea en que en lugar de invertir en un activo fijo, que voy a tener, lo necesito, pero ese dinero me podría servir para pedir materias primas o hacer el producto que compro a 5 para vender a 7. Entonces sí necesito ese flujo de dinero. ¿Se necesita dar enganche en el leasing? La modalidad de leasing va, si el enganche se da, ¿verdad? Nosotros en Garcesa trabajamos con un enganche. Depende mucho del paso que se dé la negociación y del bien que se esté dando, ¿verdad? Ah, ok. Y digamos, hay una nueva ley. ¿Y en qué consiste esa ley? Entendemos de que ordena a todos los actores, ya se hacía, pero da un ordenamiento a este asunto. ¿En qué consiste la ley, Paola? Ok. La ley, pues básicamente lo que nos da a nosotros es la certeza jurídica de que todas las operaciones en Garcesa Leasing las hemos trabajado de una forma correcta durante estos más de 40 años. Se refiere básicamente a que tanto la empresa arrendataria como el cliente ha estado trabajando en una forma correcta en la contabilización de las transacciones. Nos da la apertura también, por ejemplo, a dar en la parte inmobiliaria una mayor cobertura en cuanto a, por ejemplo, el leasing en viviendas, ¿verdad? Esa es básicamente, o sea, la tranquilidad y la certeza jurídica de que el cliente que ha estado con nosotros durante este tiempo está documentado legalmente que hemos hecho las transacciones de la forma correcta, ¿verdad? Paola, yo me imagino que ustedes pues ya se tienen de memoria esta ley. Y si yo le pregunto la realidad que tiene el día de hoy Garcesa, cuando al día de hoy no tenemos la ley publicada ni vigente, versus el mañana en 3 meses y medio que ya esté vigente la ley, ¿usted qué cree que son los elementos que llena esta ley, que da mayor certeza, mayor confiabilidad para el usuario de poderse acercar a una compañía como Garcesa y poder prestar o pedir una cotización, ¿verdad? Ni siquiera a contratarlos, pero una cotización. ¿Qué es lo que se llena con esta creación de ley? Ok, nosotros para comentarles, pues Garcesa trabaja con capital propio y ese es algo de la tranquilidad que nos da, ¿verdad? No es parte de la captación que hacemos en Garcesa, de los recursos que hacemos en Garcesa para financiar los bienes, es a través de la bolsa. Eso pues está perfectamente validado en la ley, ¿verdad? Que se permiten estas fondeo a través de la bolsa para captar los recursos para poder darlos en leasing. O sea, es la tranquilidad que nos da, que tal vez antes lo hacíamos, pero no teníamos el fundamento legal, ¿verdad?
La contabilización de cómo llevamos nosotros la contabilización en Arcesa de los bienes también es otra tranquilidad que nos da. Es decir, que al cliente puede decir hoy en día, ok, tengo mi contrato con Arcesa, estoy perfectamente bien con ellos, ¿verdad? Porque han hecho las cosas de forma correcta, de acuerdo a lo que la ley indica, ¿verdad? En la parte, pues, tanto directamente de Arcesa, ¿verdad? Para el cliente darle la tranquilidad de que sus contratos están legalmente bien documentados. Y algo importante de la ley también, Paola, es que, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de leer la iniciativa, pues trae definiciones que nos vienen a aclarar el panorama de cuáles son las reglas del juego. Por ejemplo, si no mal recuerdo, existe lo que la ley conoce como el leasing operativo y el leasing financiero o arrendamiento. Entonces, quisiera que nos ayudara y nos contara qué diferencias o en qué consisten esos tipos de definiciones que la ley nos da. Correcto. En la parte de leasing financiero es la modalidad que Arcesa ha venido desarrollando por muchos años. El leasing financiero básicamente es la figura, como les comentaba al inicio, ¿verdad? Mediante el cual el cliente elige el bien, pacta el valor de renta, se pacta el valor de renta, se le da el uso y goce al cliente y al finalizar está la opción de compra a un valor residual. En la parte de leasing operativo se ve involucrado ya la operatividad del equipo, ¿verdad? Donde se ve incluido no solo el seguro, que está incluido también en la parte del leasing financiero, sino también se ve incluido un mantenimiento que le permite al cliente tener un valor final de opción de compra un poquito más alto y poder pactar también esa renovación en automático del equipo, ¿verdad? Es decir, no solamente yo puedo decidir no quedarme con el bien, ¿verdad? Al final, sino que de una vez cederlo y sacar uno nuevo. Seguir, continuar con la actualizando mis equipos, ¿verdad? Pero le incluyo un mantenimiento para garantizar que al final mi opción de compra, pues el equipo valga lo que es, ¿verdad? Así, y una duda de Ginny, ¿verdad? Yo recuerdo que Ginny nos conversó de eso, Ginny. Sí, justamente Paola, qué bueno que lo comenta y para irnos a un ejemplo práctico, imaginémonos que yo quiero adquirir un vehículo, ¿verdad? A través de la figura de un leasing. ¿Quién paga el impuesto de circulación? Es una duda que yo tengo, porque lo tengo claro cuando estoy adquiriendo un préstamo con el banco, pero en este caso, ¿quién paga los servicios, el impuesto? ¿Qué pasa si yo pues tengo un accidente? ¿Quién cubre esas reparaciones? Ok, todos nuestros contratos de leasing tienen un seguro, ¿verdad? El seguro es obligatorio, ¿verdad? Si el cliente en algún momento me dice, mire, yo tengo mi aseguradora, pues puede endosarlo también, ¿verdad? Media vez cumpla con los requisitos nuestros que pedimos mínimos. Si fuera un siniestro, pues entra la parte del seguro a cumplir con el pago, ¿verdad? Y si, por ejemplo, en el pago de impuestos y mantenimiento en el leasing financiero, entra directamente el cliente a hacer todo el servicio y si, por ejemplo, si en el caso del impuesto de circulación, igual el cliente tiene que pagar el impuesto de circulación. Si hay una multa, el cliente tiene que pagar la multa, ¿verdad? Si hay un daño a tercero y la aseguradora no lo cubre porque está excluido en la cobertura de seguro, el cliente tiene que hacerse responsable del pago del equipo, ¿verdad? Perfecto. ¿Y el leasing es a plazo forzoso, Paola, o se puede optar a que yo lo puedo dar por terminado en cualquier momento y sin ninguna penalidad, ¿verdad? Porque también entraría qué tipo de penalidades son las que el cliente podría estar afecto. Sí, nuestros contratos, sí, el leasing es un contrato de plazo forzoso, ¿verdad? Durante el plazo que se haya pactado, el cliente tiene la obligación de cumplir con ese plazo. Se puede rescindir definitivamente en el caso de una pérdida total, por ejemplo, de un bien. Vine, me choqué y destruí completamente el bien. Entonces, en ese caso, pues existe el pago de la indemnización del seguro. El seguro paga y se liquida el contrato. La penalización básicamente allí, de igual forma, si el cliente decide, bueno, voy a cancelar anticipadamente porque tengo liquidez y quiero salir de la obligación, puede hacer la cancelación anticipada y no hay una penalización como tal, pero tampoco hay un descuento, ¿verdad? El cliente tiene que pagar las rentas por el plazo pendiente. Entonces, al final, y no es penalización, ¿verdad? Pero eso es lo que se queda pactado en el contrato. En ejemplo práctico que decía Ginny, entonces, por ejemplo, si yo quiero adquirir un automóvil a través del contrato de un leasing y pactamos a 5 años plazo y por alguna razón yo no lo quiero y estoy en el mes número 42 y quiero rescindir ese contrato, entonces significaría que tengo que pagar
el resto de rentas que todavía tengo en el contrato, porque es un plazo forzoso. Así es. Y otra modalidad, algo interesante que quisiera que nos aclarara Paola, es el tema de que, por ejemplo, precisamente en el tema de los bienes que podemos trasladar de un lugar a otro, si yo tuviera ese vehículo por medio de un contrato de leasing, ¿puedo, por ejemplo, ir a El Salvador, puedo ir a México con ese vehículo o no podría hacerlo? Sí, sí se puede. Todo lo que son vehículos y equipos portátiles móviles, una laptop, por ejemplo, me la puedo llevar a cualquier parte del mundo. Y si fueran los vehículos, igual, me los puedo llevar a El Salvador. La única aquí requisito que tenemos que tener es la cobertura del seguro, ¿verdad? Que obviamente están cubiertos Centroamérica. Por ejemplo, el caso de México, hay que tener esa cobertura que se contrata, o Belice, por ejemplo. Ahí sí nos piden una inclusión de seguro, porque para Belice hay que contratar un seguro. Entonces, son los requisitos que pedimos adicionales, con exclusiones, digamos, pero si fuera Centroamérica, nosotros trabajamos por ejemplo, cabezales con transportistas, y ellos requieren andar en toda Centroamérica, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema con el traslado de los bienes, y eso está bien documentado y cubierto por parte del seguro con el contrato y en el contrato. Y Excelente. hemos estado hablando de bienes, digamos, tradicionales, de los que estamos tal vez acostumbrados a escuchar que se adquieren a través de la figura del leasing, pero yo escuché al inicio que usted comentaba uno de los principios para poder dar un bien en leasing era que fuera desplazable. Pero más adelante, Paola, usted mencionó bienes inmuebles también. Así es. Ajá. Entonces, ¿cómo entra esta figura de adquirir un bien inmueble a través de leasing? Okay. ¿Y qué beneficio, aparte de la capitalización, descapitalización sería en este caso más bien, qué beneficio adicional tengo yo de adquirir un bien inmueble específicamente a través de leasing y no a través de un crédito hipotecario a 25 años? Sí, nosotros en la parte de leasing inmobiliario, pues la venimos desarrollando desde hace más de 10 años, ¿verdad? Ha sido dada a empresas, pues nuestro grupo objetivo han sido empresas en bienes productivos, ¿verdad? Y en este caso, pues el leasing inmobiliario se ha utilizado en plazos, por ejemplo, de 10 años, ¿verdad? Donde el cliente obtiene el pago, paga mensualmente su renta, y al finalizar los 10 años se le cede la opción de compra, ¿verdad? Entonces, las ventajas directamente en cuanto a la parte inmobiliaria, pues va a ser, se da, ¿verdad? O sea, aparte de, a pesar de que no sea algo que se pueda mover, ¿verdad? Sino que es algo fijo, ¿verdad? El inmueble no se traslada. Se puede dar el leasing inmobiliario, y las ventajas básicamente es la facturación de renta, ¿verdad? El concepto de que el cliente está pagando su renta como que estuviera alquilando la bodega, y al final, pero al final va a ser mía, ¿verdad? Esa es la ventaja, ¿verdad? Que el cliente obtiene al finalizar, al tomar la opción de leasing inmobiliario. Yo me imagino que sí, bueno, aquí nos escuchan profesionales que tienen un valor de renta o de rentabilidad alto, entonces hay que meterle gastos para pagar menos impuesto al finalizar el periodo fiscal. Pues el tema de leasing funciona muy bien, ¿no? Porque le genera un gasto que es deducible, y entonces al final habrá que hacer una ecuación ahí o una comparación de cómo en el sistema tradicional y cómo a través del leasing hay una diferencia. Sin duda, esto funciona muy bien para cuando las rentas o las utilidades, las ganancias que se reportan son altas, ¿verdad? En la matemática da esa diferenciación a favor de uno. Hay que ser sagaces, hay que ser, ¿verdad? Tener ese cuidado en el Yes. de impuestos. Paola Valdés es la gerente de leasing de la empresa Arcesa. Estamos hablando acerca de la ley de leasing y qué es el leasing y cómo se utiliza actualmente. Una pregunta que me quedaba también era si soy el arrendatario de este leasing. Si yo tengo este leasing, ¿puedo dar ese producto, esa máquina, ese montacargas también en su arrendamiento? Sí, trabajamos esta modalidad. Tenemos varios clientes que son proveedores también, ¿verdad? Que nos optan por esta figura. Por ejemplo, el caso del montacargas el ejemplo del montacargas es genial, ¿verdad? Porque el proveedor, pues, tiene un lote de montacargas y tiene un cliente final que le pide el arrendamiento, ¿verdad? Entonces, él probablemente haga la figura de leasing operativo y nosotros hagamos la figura de leasing financiero con él. Entonces, nosotros le damos el leasing al proveedor, digamos, en este caso, pero de una vez en el contrato pactamos la cláusula de subarrendamiento. El cliente nos pide mediante una carta que por favor le incluyamos en el contrato de arrendamiento la carta de la condición de poder subarrendarlo, y nosotros le autorizamos al cliente a poder subarrendarlo.
Esto también puede pasar en el caso de inmuebles, ¿verdad? O sea, en todo tipo de bienes se puede autorizar el subarrendamiento, pero sí le pedimos al cliente que si va a ser así, tiene que quedar pactado para que él tenga la autorización de poder subarrendarlo, ¿verdad? Excelente. Paola, tengo la impresión de que precisamente ustedes se han dedicado mucho al tema de la industria, pero con el tema, digamos, de la ley que va a entrar en vigencia dentro de unas semanas, probablemente, ¿cuáles serían las expectativas para que, por ejemplo, no únicamente las empresas, sino las personas individuales, o qué productos ofrecerían ustedes al mercado basados precisamente en esta ley que está por sancionarse? Sí, buenísimo. Nosotros eso es lo que vimos como una oportunidad, como ustedes bien lo mencionan, y nuestra experiencia ha sido básicamente en empresas dedicadas a empresas medianas, grandes, que ha sido nuestro grupo objetivo, ¿verdad? Y básicamente esta es la oportunidad que nos da la ley, ¿verdad? El poder crecer, por ejemplo, en el caso de un leasing para viviendas, en el caso donde podamos crecer y cubrir una necesidad también de mercado a aquellas personas que deseen adquirir una vivienda y que pueda hacer mediante la modalidad de leasing, ¿verdad? Esa es una de las ventajas de lo que vemos nosotros, el poder fortalecernos o crecer en otro tipo de mercado, ¿verdad? Y que pueda pues estar también bien documentado legalmente. Por ejemplo, en Guatemala hay un déficit habitacional muy grande. Entonces, por ejemplo, hay personas que pagan renta y alquilan, como así decimos, en una gran proporción. Entonces, una buena opción sería de que podamos suscribir a un contrato de leasing, paguemos esa renta mensual y cuando se vence ese plazo de, no sé, 10 años probablemente, tengamos esa opción de compra y obviamente el precio tal vez de ese bien inmueble va a ser mucho menor de lo que sería ese precio actual de mercado, porque nosotros ya llevamos el tiempo del contrato de leasing, ¿correcto? Así es, correcto. Así es. Esa es la ventaja. Y esa es la oportunidad que vemos también al tener esta nueva ley. Una oportunidad que, perdón, Anir. Ajá, sí, sí, por favor. Es que yo iba a mencionar que Ginny tenía también un cuestionamiento. Recuerdo que nos había dicho acerca de esto es escritura pública o contrato privado, recuerdo. Le cedo la palabra a Paola para que me la conteste. Si quiere, Ok. la contesto yo, no hay problema. Los contratos los hacemos privados hasta un plazo de 3 años y a partir de 3 años son en documento, en escritura pública, ¿verdad? Y si fueran bienes inmuebles, sí, definitivamente tiene que ser en escritura pública, ¿verdad? Porque eso sí se inscriben en el registro de la propiedad y no por un tema, a ver, es criterio y tal Código Civil nos establece que si se trata de bienes inmuebles, lamentablemente, amigos, tenemos que irnos a la escritura pública y con las formalidades y solemnidades que eso conlleva. Algo muy importante, Paola, yo no sé si usted comparte mi opinión y sí me gustaría que abordáramos este tema porque a veces es por puro desconocimiento que a los usuarios nos da miedo poder acceder y cotizar con una empresa de leasing, porque si nos vamos a compararlo con el modelo tradicional donde yo adquiero un bien inmueble o mueble con un banco, pues yo tengo la confiabilidad y la seguridad que es un banco. Es una institución formal, que hay un montón de agencias, ¿verdad? Que no es que un día van a cerrar la puerta y pues ya no existen. Y que adicionalmente a ello, pues son una entidad que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos y les exigen una serie de requisitos mensuales, trimestrales y anuales, donde la superintendencia va ejerciendo cierto control sobre las actividades que realizan. Entonces, me da la impresión que con esta ley se vuelve un poquito como tema de qué hablar y las personas van a tener la inquietud de qué formalidades o qué supervisión tiene una compañía como es de leasing. Entonces, tal vez usted nos cuenta un poquito ¿por qué me interesa? Porque dado que también son compañías que son supervisadas, ¿verdad? Y tal vez usted nos va a contar un poquito al respecto, previo a darles de alta a un cliente que esté interesado, ustedes tienen que pedir una serie de requisitos y documentos para poderlos habilitar. Entonces, ¿qué documentos nos pediría y cómo funciona esa supervisión y esa unidad de cumplimiento dentro de Arcesa? Perfecto, buenísima, buenísima. Creo que aquí abarcan muchas respuestas. Bueno, la primera, en cuanto a los requisitos, nosotros trabajamos, pues toda la parte de requisitos le llamamos en 2 sectores, bueno, ahora son 3, financiero, legal y cumplimiento. En la parte legal, pues son todos los documentos legales que la empresa requiere, ¿verdad? Nombramiento, patentes, escritura constitución, RTU, DPI, ¿verdad?
Esa es la parte legal. En la parte financiera nos basamos en todo lo que son estados de cuenta bancarios, lo que se vence, le decimos, ¿verdad? Estados de cuenta bancarios, estados financieros. Pedimos 2 años y un parcial, por ejemplo, ¿verdad? Declaraciones de IVA, todo el tema de lo que es financiero, la proforma del bien, y en formularios y en la parte de cumplimiento, pues está ya la solicitud, nuestro formato de solicitud. Tenemos un área de cumplimiento hoy en día que se ha establecido desde hace más de 2 años y con la cual venimos trabajando y actualizándonos, y es todo lo que son IVES, ¿verdad? Toda la parte de cumplimiento, que si necesita, que si son PEP, que si no son PEP, que si tienen que preparar, presentarnos una carta de declaración jurada de ingresos. O sea, toda esta parte de requerimientos también son necesarios hoy en día de cumplir en nuestro caso. Arcesa, y es parte de lo que usted decía, ¿verdad? Hoy en día, cómo darle al usuario la tranquilidad de que el bien no está a mi nombre, que es lo primero, ¿verdad? Que el cliente tiene que decir, porque al momento de tener una operación de leasing, hoy en día la propiedad es de Arcesa, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros siempre le decimos a nuestros clientes es, lo primero que usted como propietario tiene que hacer es investigar quién es su empresa de leasing, cómo está su empresa de leasing hoy en día, ¿verdad? Porque la propiedad del bien es de la empresa de leasing, ¿verdad? Y es parte de la tranquilidad que le damos a nuestros clientes. Nosotros captamos recursos parte de los recursos a través de la bolsa de valores. Toda nuestra información es pública. Usted puede meterse a través de la página de la bolsa en centrodelinversionista.com y buscar Pagarés Arcesa y descargar nuestra información financiera. Y ahí está la información financiera auditada de los 2 años anteriores y el parcial a la fecha, ¿verdad? Entonces, esa tranquilidad, puede ver usted cuánto es nuestro capital pagado, quiénes son nuestros accionistas, y toda la información es pública. Entonces es bien transparente la relación y la tranquilidad que le damos al usuario, ¿verdad? De que realmente la propiedad del bien está en buenas manos, ¿verdad? Y que si captamos, y al inversionista también, porque los que invierten en nuestros pagarés saben que los recursos están dados en compras de bienes productivos, ¿verdad? No estamos haciéndolo o haciendo la transacción para a una persona que no sabemos si nos va a pagar, ¿verdad? Ahí está el bien, o sea, el dinero está invertido en un bien productivo. Entonces, abarco las tres partes, ¿verdad? Nosotros como Arcesa, para darle la tranquilidad al cliente, que puede verse públicamente la información, por parte del cliente, todos los requisitos también que pedimos y que hoy en día estamos teniendo ya nuestra jefatura de cumplimiento al 100% y declarando ante la IVE y representando ante la IVE todo lo que nos piden para cumplir al 100% en todas las áreas, ¿verdad? Paola, se nos acabó el tiempo, pero creo que nos queda Okay. bastante claro los beneficios que hay a través del leasing y esperamos que esto sea ratificado. Yo creo que es parte de una posibilidad muy importante para las personas que se hacen negocios, para tenerla como una herramienta, pero también ahora a nivel también de casas y demás, que creo que va a tener un beneficio importante. Así que gracias, Paola Valdés, gerente del área de leasing de Arcesa. Gracias, Jenny Castillo. Gracias, Luis Fernando Aguilar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más contenido. A continuación vamos a estar hablando de un libro que habla acerca de Team of Teams. Es el análisis de este libro y regresamos en un momento. Muchas gracias.